Abramos en oración. Gracias, Padre, por este día glorioso. Gracias, Jesús, por aquellos que se han bautizado. Gracias por lo que representa, Señor, la vida vieja que ha terminado y la nueva vida ha comenzado. Así como Cristo se levantó de la muerte por la gloria del Padre, también nosotros caminaremos en la novedad de vida. Y pido que estos 21 camen en esa novedad de vida. Y Padre, de eso se trata el tiempo nuestro aquí. Sabemos que somos salvos, sabemos que vamos a ir al cielo en ese día, pero queremos que nuestros años entre medio de esos dos eventos hagan una diferencia en la eternidad. Y que sabemos que el estudio de tu palabra es parte de eso. Y pido que cada uno de nosotros, y yo incluido, seamos sensibles a tu Espíritu Santo al hablarnos hoy, porque tú hablarás. Pedimos por el ministerio de niños al lado. Bendice a esas pequeñas vidas. Al domingo tras domingo son enseñados de un Jesús que los atesora, y lo pedimos en nombre de Cristo. Y todo el pueblo de Dios dijo amén. Estamos en el libro de Ezequiel 46 a 48, y vamos a estar terminando el libro en esta mañana. Se cuenta la historia de Harry y Marta que tomaban café mientras escuchaban al pronóstico en la radio del clima. El anunciador dice: habrá 3 a 5 pulgadas de nieve hoy. Deben estacionar sus autos en el lado impar de la calle. Entonces Harry se levantó, dejó su café y movió su coche. Días después estaban sentados con su café y escuchaban el pronóstico. Y dijo el periodista: habrá 2 a 4 pulgadas. Deben estacionar sus vehículos en el lado par de la calle. Entonces Harry se levantó de su café para mover su coche. 3 días después escuchaban el pronóstico y decía 6 a 8 pulgadas de nieve hoy. Deben estacionar sus autos y se cortó la energía eléctrica y perdieron la señal. Le dijo a Marta: no sé qué vamos a hacer ahora. Marta le dijo: bueno, ¿por qué no dejas el carro en el garaje esta vez? Harry estaba tan enfocado en los detalles de la instrucción que perdió el gran esquema de las cosas. Y lo mismo pasa en nuestro estudio del templo de Ezequiel. Muchos detalles, medidas y muchos hechos, pero no podemos perder los 2 puntos principales. Número 1, que Jesús estará ahí. Y número 2, que nosotros o tú estarás con Jesús ahí. ¿No es eso asombroso? Entonces, al leer el final de Ezequiel, los últimos 8 capítulos, mantén eso en mente. Vas a ver eso, vas a estar ahí y Él va a estar ahí contigo. Entonces, la próxima semana vamos a comenzar Filipenses. Estoy muy emocionado. Son herramientas muy prácticas para la vida cristiana. Y terminamos la semana pasada mirando el templo milenial que será edificado por Cristo al principio de su reinado de 1000 años en la tierra. Un templo donde tú y yo, si eres creyente, adoraremos en nuestros propios cuerpos resucitados, y aún curioso como suene, con personas humanas en sus cuerpos humanos. Y capítulo 46, 9 nos dice cómo estos adoradores deben entrar a ese templo. Dice: en cambio, durante el festival religioso, cuando algunos, acuérdense de los portones del este, está bloqueado. Cuando entre por la puerta del norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta del sur. Y los que entran por la puerta sur deben salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En esas ocasiones, el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. Creo que es muy bueno saber que cuando los sacrificios son completados, cuando la celebración se completa, que el príncipe va a salir con la gente común. No estamos acostumbrados de vivir en un lugar donde lo más importante, el gobernador importante sale con la gente común, va y viene con ellos, pero así será en ese día. Y después, verso 16, también valida el hecho de que el príncipe es humano, porque dice que tiene hijos. Tiene sentido cuando piensas en esto, que el príncipe va a reinar por 1000 años, pero quizás el príncipe no viva 1000 años. ¿Y quién va a hacerse cargo cuando él muere? Verso 16, 17 dice esto. Esto dice el Señor soberano: si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia,
le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. Sin embargo, si el príncipe da su herencia, de su herencia obsequia el terreno a sus siervos, yo diría empleados en ese tiempo, el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo, que se celebra cada 50 años. Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe. En cambio, los regalos que el príncipe les dé a sus hijos serán permanentes. Ahora, podríamos dejar de lado todo esto, pero esto se refiere al año de jubileo, que es asombroso en que vamos a celebrar el año de jubileo durante los 1000 años. Van a ser 20 años de jubileo en ese tiempo. Ese es el territorio del príncipe a derecha y a izquierda, y después el próximo hace la pregunta, ¿qué es el jubileo? Encontramos esto en Levítico 25, 8 a 10, acerca de jubileo. Dice, además contará 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años, que suman 49 años en total. Esto se explica el año de jubileo. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta ese año como un año santo, un tiempo de proclamar libertad para toda la tierra, para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus ancestros y regreses a tu propio clan. Verso 13 agrega esto. En el año de jubileo, a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Y después en el mismo capítulo, en 15:16, cuando compres un terreno de tu vecino, es detalle del jubileo. El precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Esto era Moisés que daba este detalle, y como el Dave Dorsey dijo en el seminario de Myerstown, no hay prueba que el año de jubileo se haya practicado en Israel, porque es una enseñanza fuerte. Todo lo que tú juegas el juego de Monopolio por 50 años, 49 años, y después de 49 años, toda la tierra vuelve. Tú sacas todos tus lugares en la tableta del juego, y en 49 años, en el 50 años, todo tiene que volver a comenzar el juego, y lo vuelves a distribuir de forma igual a todos. Y eso es radical. Y nos gusta tanto nuestras posesiones que entiendo por qué no lo practicaron, pero será practicado en el 1000 años de Cristo. Como piensas, durante los 1000 años, las naciones van a venir a ese año como están ahora. Quizás habría habido guerras que tiran abajo edificios, pero igual las cosas que pertenecen a las personas van a volver a su familia original. Yo creo que se va a comenzar en el principio de 1000 años. No creo que van a volver al tiempo de Moisés, a ese principio, pero va a volver y va a comenzar de nuevo. Entonces, en esencia, cada transferencia de tierra va a ser como una renta. Quizás se va a firmar una venta, pero después de 49 años la tierra va a volver a la familia original. ¿Cuáles son los beneficios de practicar el año de jubileo? Primero, número uno, previene a las personas de edificar casas demasiado grandes, porque no va a tener la casa más de 50 años o 30 años, 20 años, 10 años, dependiendo cuándo lo edifiques. Después le va a pertenecer a otro, entonces va a volver a otra persona. También anima a la generosidad, porque nos da esta idea de que tú no eres dueño de nada. Y también previene que una segunda generación comience sin nada. Si alguien vende y se mete en deuda y no deja nada para sus hijos, nada de tierra ni propiedades, esa próxima generación empieza sin ventaja.
pero empieza así. No importa lo que los hijos hayan hecho con esa tierra, va a volver a la próxima generación y le va a permitir empezar de nuevo. Eso es muy genial. Es muy inteligente. Capítulo 46, 19 dice esto. En mi visión, el hombre... Una cosa más. Alguien preguntó la semana pasada, en el año del jubileo, ¿y qué tal del efectivo o cosas que no sean tierra, pertenencia? No hay cosa específica de eso. Creo que queda con la familia, solo habla de la tierra. Pero la tierra es buen comienzo para la próxima generación. Verso 19-20. En mi visión, el hombre me llevó por la entrada que había junto a la puerta y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte y estaban asignadas a los sacerdotes. Me mostró un lugar en el extremo occidental de esas habitaciones y me explicó: este es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y las ofrendas por el pecado, donde hornearán el pan hecho para la harina, para las ofrendas de grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirle la santidad. Esto es el cuadro. Aquí dicen que ese edificio en color rosa es donde van a cocinar los sacrificios. Recuerden que la comida que traen al templo después de cocinada va a ser para celebrar, como dijimos en las sesiones anteriores, que va a haber restaurantes y habrá lugares de comida en todo el perímetro del templo donde las personas pueden tomar esa comida con sus amigos y familia y celebrarán. Probablemente seremos parte de eso porque estaremos en nuestros cuerpos resucitados y podemos comer en nuestros cuerpos resucitados. No es necesario, pero sabemos que Jesús comió pescado en el aposento alto con sus discípulos y quizás seamos parte de eso también. Y después en capítulo 47 tenemos un cambio muy grande en escenario. En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental, no por la puerta del oriente, sino en la parte de afuera. Ezequiel comienza caminando en este río, empieza en el templo y va fluyendo al este y sigue fluyendo por el este hasta el Mar Muerto. Y comienza a caminar por esta agua y continúa caminando más adentro, versos 3 a 5. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de 530 metros, el agua, que es como un tercio de milla, mi agua alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Entonces tomas 1.750 por 4. Es la distancia de 1.3 millas. 1.3 millas es que llega a la tercera de la milla, es hasta los tobillos, después otra tercera milla hasta rodillas, otra tercera milla en la cintura y otra más. Ya es demasiado hondo para cruzar sin nadar. Qué profundo no se nos dice. Y este río continúa hasta el Mar Muerto, que es como a una milla, 8 millas. Vemos en amarillo, es donde está Jerusalén y podemos ver dónde está el templo. Cerca del Mar Muerto, y es una distancia de 8 millas donde va a estar el Mar Muerto. Entonces, versos 7 y 8, perdón. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esa corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces.
Entonces, hay árboles en este río y cuando el agua entra al Mar Muerto, lo va a purificar. Una de las cosas famosas del Mar Muerto es, si vas ahí, es que flotas en el río. No hay posibilidad de no flotar porque estás tan elevado porque tiene 33% de sal. El mar tiene 3%, entonces 10 veces la sal. Y como resultado de esa sal no ves nada verde. En ese lugar no hay plantas, ni peces, ninguna otra vida visible para nada. Pero eso va a cambiar durante los 1000 años del reinado de Cristo. Verso 9 y 10 dice esto. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces, florecerá vida donde llegue esa agua. Habrá pescadores a lo largo de la costa del mar muerto, desde Engadi hasta Eneglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. Entonces muestra, y este no es buen mapa, pero muestra el templo, que fluye el agua hasta el Mar Muerto. Y también se nos dice en Zacarías que el templo también lleva agua en la dirección opuesta hasta el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Entonces dice que habrá árboles de los dos lados de este río. Si puedes poner el próximo versículo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Y la idea es que, dice el comentarista, que va a permanecer para el lugar de sal, algunas de las ciénagas van a pertenecer ahí. Y después 12. Ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Es un río de 8 millas, del templo hasta el Mar Muerto. Árboles frutales de toda clase crecerán. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Ahora, esto es algo asombroso. Habrá árboles frutales de los dos lados del río. Siempre habrá fruta, una cosecha diferente cada mes. Y verso 12 dice que será el fruto agua y las comida, y las hojas para sanar. La palabra para hoja significa eso mismo, planta, hojas de plantas, ni más ni menos. Y sanar en hebreos quiere decir sanar o medicina. Y estas hojas van a traer sanidad, van a actuar como medicina para sanar a las personas. Y profeta Zacarías dice lo mismo. 14:8 dice, en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como el invierno. Ahora, ¿no es esto buenísimo? 8 millas al Mar Muerto, hasta el Mar Muerto, con árboles de los dos lados. Probablemente caminaremos por ahí en nuestros cuerpos resucitados, quizás volando, es mejor palabra, lo he dicho antes, mi esposa y yo vamos a volar como pajaritos en el mundo, por todo el mundo en este tiempo. Quizás Sue y yo, ustedes pueden ver eso, vamos volando por ahí, después caminamos con los humanos y volamos. Hay tantas cosas, amigos, unas cosas asombrosas que nos quedan por delante. Dios ha preparado para ti. Dice que hay distintas variedades y las variedades tendrán distintas propiedades medicinales. Si tiene cáncer, va a este árbol, o tiene COVID, va a otro, este árbol de COVID. ¿Cómo funciona eso? No dice. Quizás todas las hojas traigan sanidad a cualquier situación. No sabemos. Sí sabemos que estos árboles seguirán en la Nueva Jerusalén y serán similares, que tiene 14 millas cúbicas en la ciudad donde viviremos después de los 1000 años. En Apocalipsis 22 habla de eso y dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida en la ciudad
santa celestial era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía un árbol de vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y finalmente, a través de esto, vamos a tener respuesta a la crisis de salud del mundo. Hojas, ¿les gusta eso? Quizás vas a tener tu prescripción a pedido por correo gratis. Y quizás recibas, quizás FedEx siga entregando correo y recibirás tus hojas. Y tú y yo en nuestros cuerpos resucitados, quizás como vamos a servir a los humanos, quizás nosotros estemos llevando hojas a distintas partes del mundo. Alguien en Perú necesita una hoja y ya está ahí con su hoja. No sé, es una posibilidad. Mi mente empieza a dar vuelta con cosas como esta. ¿Cómo vamos a llegar a las hojas, a las personas, a los humanos en distintas partes del mundo? Tienen que recibir estas hojas y quizás nosotros les llevamos. Y esto es probablemente porque las personas van a vivir tantos años. Una de las razones en los 1000 años por esta medicina. Sabemos que sí, porque Isaías 65 dice, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano aquel que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Sabemos que antes del diluvio la gente vivía hasta 900 años. Quizás sea igual en este periodo. Quizás esta sea la razón por la cual pase. Ezequiel 47 hasta el 48 habla de la asignación de tierra a los descendientes de los judíos, a las 12 tribus. Y una parte de eso en versos 13 y 14. Esto dice el Señor soberano. La tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de tierra. Las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes y ahora pasará a sus manos como posesión. Dijimos esto antes, pero Jacob le dio a José bendición a sus 2 hijos, a Efraín y Manasés. Y entonces José se le da 2 porciones de tierra y es porque Leví no va a recibir nada, porque la tribu de Leví son los ayudantes del templo y los sacerdotes y no debían pertenecer tierra a ellos. Dios le daba tierra a ellos que era para siempre. Entonces, aunque no son incluidos aquí, ellos tienen su asignación de tierra. Y entonces, verso 15 casi dice lo mismo, como una escritura moderna. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Hetlón, luego a Lebo Hamat hasta Sedad. Dije esto en el primer servicio. Yo era terrible con el alemán en la escuela y mi profesor de alemán me decía que lea. Yo leía rápido y no paraba. Y él decía, Herr Keller. Y yo seguía leyendo. Yo quiero leer esto y acabar con esto. Entonces, no soy bueno con los nombres. Si digo un nombre rápido, no lo digo rápido porque lo sé, tanto, sino porque en honor a mi profesor. Entonces, de Berota a Sedad, y después de allí están a Berota y Sebraín, y están en la frontera de Damasco y Hamat. Y finalmente hasta Azar y Aticón, en la frontera de Aurán, de modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Azar Enán, en la frontera hasta Hamat al norte y Damasco al sur. Estoy leyendo eso para hacerles entender esa descripción de una escritura, como cuando compras propiedad y se te da una escritura. Esto es específico, los límites que Dios da. Entonces, versos 1 y 2 en capítulo 48 dice esto. La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel, junto el territorio que recibirá cada uno. El territorio de Dan, el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo Hamat y luego continúa hasta Azar Enón en la frontera con Damasco y así sigue. Verso 2. Va al territorio de Aser, al sur del territorio de Dan, y también sigue adelante así. Estos versículos continúan dando la tierra de Dan hasta Judá
a estas 7 tribus, y después de esas tribus hay una asignación especial de tierra que viene en blanco. Y si tienes verso 8 a 14, al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial. Es 8.3 millas de ancho y se extenderá al oriente y al occidente, igual que los territorios tribales, con el templo al centro. Y vamos a seguir al cuadro. Pueden ver aquí que tienen las 12 tribus, pero en el medio está la sección en blanco. El área blanca tiene izquierda y derecha con la P es para el príncipe, y la sección en el centro es para los levitas, y en la parte de arriba levitas, y después Sadoc y los sacerdotes en el medio, y X y los dos lugar de X es para la comida y para la ciudad en esa área, y el templo está donde Sadoc, donde está la parte del centro donde está el templo. Entonces la tierra para el templo es como 6 millas por 6 millas, y para los sacerdotes de Sadoc de 3 por 3, y de los levitas como 8 millas por 3 millas. Y después verso 15 dice esto: y al sur sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 13 metros de largo por 2 kilómetros con 600 metros para uso público, casas, pastizales y espacios comunes, con una ciudad en el centro. Vamos a volver a ese cuadro y ahí vemos esa parte de abajo. Esa franja es tierra abierta. Algunos dicen que sea parques o lugar común para que la gente pueda pasear. Verso 21 dice esto: los terrenos restantes al oriente y al occidente de las tierras sagradas y de la ciudad pertenecen al príncipe. Cada uno de estos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta, uno de otro, hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas en el Mediterráneo. Es el santuario del templo en el centro. Podemos ver ese cuadro, y esto muestra de nuevo dónde está la letra P para el príncipe, al lado del Mediterráneo y al lado del Jordán, del otro lado. Y dijimos esto otra vez, que el príncipe probablemente no es humano y no es sacerdote ni rey. Va a administrar el reino de Dios aquí en la tierra, especialmente entre las 12 tribus. Y va a estar bajo el señorío de Jesucristo, pero será el que administre el reino para el Señor Jesucristo. Y Israel, aquellos que todavía están en sus cuerpos terrenales y posiblemente creen que será descendiente de David. Y como cuando Dios cierra la misión del templo milenial, muestra a Ezequiel cómo él va a entrar al templo y cómo nosotros debemos entrar al templo. Verso 30-35. Estas serán las salidas de la ciudad en la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros. Cada 3 puertas tendrá el nombre de la tribu de Israel. La primera, el nombre de Rubén, la tercera Judá y la tercera Leví. En la muralla oriental, también de la misma distancia, está José, Benjamín y Dan. En la muralla sur, también de la misma medida, será para Simeón, Isaacar y Zabulón. Y en la muralla occidental, también la misma medida para Gad, Aser y Neftalí. Y la Biblia, la traducción nueva viviente, dice que el perímetro total de la ciudad será de 6 millas de cada lado, y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. 12 puertas, cada una con nombre de las 12 tribus. En verso 34 dice que habrá 18,000 codos, que es como 34 millas cuadradas. Y otros dicen 6 millas. Y otras traducciones dicen 40 millas. Y quizás te confundes. ¿Por qué la Biblia tiene distintas medidas? ¿Por qué dicen 6? ¿Por qué otras 40? Hay una diferencia muy grande. La razón es que la palabra hebrea habla de medidas. ¿Qué medida? Un cúbico, un codo, ¿qué medida? No especifica. Entonces, distintos traductores aplican distintas medidas que tienen una gran diferencia entre formas de medir. No es que alguien está traduciendo mal, sino que no están seguros cuando dice 14,000 medidas. Son distintas herramientas de medidas. Y esta será lo mismo
Esto será lo mismo que encontremos en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Después, en ese capítulo, en el versículo 12, dice, la muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Y bueno, en los nombres también en la Nueva Jerusalén de las 12 tribus en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. Y dice que son perlas que eran hechas puertas. Y Ezequiel termina su guía diciéndonos esto en verso 35. La distancia en la ciudad será... El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros, y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. Ahora, esto es algo muy bueno, que durante 1000 años el Señor Jesús será tan amado, tan reverenciado, tan honrado, tan atesorado, que la gente del mundo y los santos resucitados, quiere decir ustedes y yo incluidos, cuando pensemos de esta ciudad, no vamos a llamarle Jerusalén o ciudad de David, ni siquiera ciudad de Dios. Lo llamaremos o la llamaremos a la ciudad, el Señor está aquí. Es como cuando Moisés le dijo a Dios, le preguntó a Dios, ¿quién le dijo que me envía? Y él le dijo, dile, el gran yo soy te envió. Eso es una frase tan poderosa. Yo soy todo, yo soy siempre, yo siempre he sido, yo soy el más grande. Y esta es la misma idea, que por 1000 años el enfoque del mundo, como se relaciona a Jerusalén, no va a ser sobre este templo, aún tan asombroso que sea, ni aún las 12 porciones de tierra o los sacerdotes o su ropa o tareas sacerdotales, o aún los árboles asombrosos que salen del templo. Yo creo que durante los 1000 años la gente va a estar tan hipnotizada y asombrada por el Señor y su amor y enseñanza, que cuando piensen en Jerusalén o el templo, el único pensamiento consumidor será, el Señor está allí, el Señor está ahí. Saben, eso es tan asombroso, que nosotros estemos ahí en el templo y veamos a Jesús. No es difícil entender por qué se llama el Señor está allí. Todo deja de tener significado si el Señor está ahí. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Si le preguntan a Ted dónde está Jesús, saben que él va a apuntar a su corazón y va a decir, Jesús está en mi corazón. Yo no creo que ni yo le hayamos dicho eso. Yo creo que el Espíritu Santo le puso eso en su corazón, que el Señor está en su corazón. Entonces, si tendrías que escoger qué es lo más significativo de tu corazón, yo creo que la verdad más significativa es que Jehová está ahí, Jehová Shammah, el Señor está ahí. El Señor Jesús está viviendo en tu corazón. Y al pensar en esto, cambiar ese nombre de Jerusalén al nombre el Señor está ahí, quizás nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón deberíamos cambiar el nombre a el Señor está aquí. Decirle al médico, necesito una medicación para mi cuerpo, para el colesterol, para mí, el Señor está allí. Empieza a usar esa frase, el Señor está allí o aquí, porque no hay nada más importante en ti. Piensa en eso. No hay nada más importante en ti que el hecho de que el Señor está ahí. Y eso es algo bueno recordar para tus amigos y tu familia, para los que están en Cristo, que Él vive en su corazón. Sue y yo fuimos a un taller, seminario cristiano de negocio, y cuando hicieron la Cena del Señor, las parejas debían darse el pan, y al ponerlo en la boca de nuestro cónyuge, cuando le puse en la boca de mi esposa, el líder me dijo, al ponerle en su boca, di esto, este es un recordatorio que Cristo vive en ti. Este es un recordatorio
que Cristo vive en ti. Y es así por tus esposas, que recuerda que tú vive en ella, y que tus hijos, cuando son salvos, es recordar que Cristo vive en ellos. Tus amigos en la iglesia, cuando están en desacuerdo o estás ofendido por lo que alguien dijo, recuerda, Cristo vive en tu corazón y Cristo vive en el corazón de ellos. No hay nada más importante en ti que el hecho de que Cristo vive en ti. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por esta verdad increíble, que tú vives dentro de nosotros, que tú eres Jehová Shammah, que el Señor está ahí. Y pido, Señor, que en forma práctica recordemos esto, que tú vives dentro del corazón de cada creyente y que tratemos a esas personas, a nuestros seres queridos, aún extraños que no conocemos, con respeto, recordando que tú vives dentro de ellos. Si tú estás aquí esta mañana y estás escuchando en la radio y nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador, el Señor no está ahí, pero tú puedes cambiar eso ahora. Si quieres hacer eso, te invito a que hagas esta oración. Hazlo en silencio en tu corazón. Padre, reconozco que he pecado, que he cometido muchos errores y te pido, Señor Jesús, que me perdones, y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor. Tú, al morir en esa cruz para que yo tenga vida eterna, Jesús, gracias por salvarme. Ahora, Señor, ayúdame, ayúdanos a vivir vidas que te honremos y que te agraden. Y recordemos, Señor, haznos recordar que al pasar los días, que tú vives en nuestro corazón y que permitamos que eso sea reflejado a todos los que nos rodean. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Y todo el pueblo dijo amén.